16. Capítulo 16 del libro de Mateo. Está bueno. Vamos a meter la vertida. Voy por allá. Los líderes demandan una señal milagrosa. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que le mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. ¿Saben interpretar las señales del clima en los cielos? Pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. La levadura de los fariseos y los saduceos. Más tarde, cuando ya había cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo que lo que hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y los saduceos. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará.
y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús predice su muerte. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tienen que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Hasta ahí llegamos. Excelente, es un capítulo bastante corto. A ver, machuquemos esto, a ver qué le gustó. Comience desde el principio del capítulo 16, a ver qué le llamó la atención entonces. Bueno, donde dice los líderes demandan una señal milagrosa. Los líderes, o sea, los fariseos, ¿no? Los fariseos, los saduceos, Los todos saduceos. esos religiosos. Ajá, siempre cuestionando, siempre Ajá. cuestionando. Exacto, o sea, ellos querían una señal, ¿no? Ok, muéstranos, si tú eres El Hijo de Dios. el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, muéstranos una señal. Y Jesús le dice, no te voy a mostrar nada, pero la única señal que van a ver es la de Jonás y la ballena, o el pez, como le llamen, ¿verdad? Es la de Jonás. ¿Qué pasó? Si se acuerda del cuento de Jonás. Jonás Sí. se lo comieron. ¿Cuántos días demoró? Y vomitó al tercer día. Al tercer día. Hace La 3 ballena días. lo vomitó al tercer día. Exacto. Entonces, esa es la señal que ellos van a tener. Y en realidad ni la van a ver porque después nos damos cuenta al final del libro que no son todos los que ven a Jesús resucitar, nada más son los discípulos, qué sé yo, y unas cuantas gente, pero no lo reconocen, así que quién sabe. Lo más seguro que estos fariseos ni siquiera lo lograron ver, ¿no? No lo lograron ver.
Exacto. Entonces, ahí yo creo que el mensaje es de que muchos queremos atacar a esta fe de Jesús o de Dios con ese mismo argumento, ¿no? Muéstrame, ¿verdad? Muéstrame, enséñame. Muéstrame algo. Y en realidad, yo creo que es claro de que Dios, sí, Él te muestra, pero si tú le pides que te muestre, no te va a mostrar nada. Porque en realidad esto es un tema de fe, ¿verdad? Esto es creer Claro, sin poder ver. ¿Ok? Y obviamente usted, Omar y yo, nosotros entendemos que hay muestras vivas en la vida de uno, ¿no? Que cuando Dios está en nuestra vida, que no necesitamos verlo en físico para creer, ni tampoco necesitamos ver un milagro, porque ya hemos visto otros milagros en nuestras vidas. Eh, ujú, pero aún así, pasamos por momentos difíciles. Y tú como hijo de Dios, tú dices, "Ay, Dios, y entonces, y ahí Dios te dice, tienes que creer, a pesar de, a pesar de la situación, ¿no? Pero tenemos a favor de que Él ya nos ha mostrado cosas antes, entonces es más fácil ujú. pasar por esas pruebas y continuar creyendo. Eh, pero bueno, ese es como que el mensaje que yo entiendo ahí, ¿no? Después, ¿qué pasa con la levadura? La levadura del pan. La levadura es como un poco, al principio, cuando empecé a leer también me confundí igual que los discípulos. Ok, excelente, excelente. No, sí, Yo porque, estaba confundida hasta cuando él dijo, hasta cuando leí aquí que, hello, no estoy hablando de hello, levadura. hello, exacto. Entonces, pero explíquelo para la gente que no entienda. ¿Qué es lo Que que no quiere decir? está, sí, porque es que, a ver, cuando hablamos de levadura, es sinónimo de pan, Exacto. ¿me ¿Qué es lo entiendes? que, Levadura, qué es pan, lo, qué es lo que hace la levadura en lo, el pan? La lo levadura hace crecer. la hace crecer y es, y Ujú. es la, es una bacteria, la levadura es una bacteria Es que una bacteria, es un poquitintín, pero te hace crecer pero pan, ujú. explota el pan. Entonces, Y también eh, es algo que es necesario para necesario, poder levantar el pan. exacto. Entonces, necesitas Es esa una levadura bacteria necesaria. necesaria, ¿verdad? Pero ahí la analogía contra los fariseos es de que la influencia, las enseñanzas de ellos, Ujú. o sea, la enseñanza del diablo, El diablo, también, el mal. también puede funcionar como la levadura. Exacto, O sea, puede entrar y hacer crecer el pan. Entonces, tienes que tener cuidado con lo que tú estás escuchando, exacto. Porque ¿verdad? puedes confundirte, Puedes confundirte y después puedes ujú, confundir a otros y a así se va. otros. Y así. Entonces, entonces hay que tener cuidado con lo que uno se pone en el oído. Hay mucha gente que te Es, dice que, dale, ponte a ver películas de miedo. Mete ay, esa eso no es levadura, nada. eso no es nada, mete esa levadura en tus ojos para que tú veas una vaina. Y después ponte a escuchar canciones de matadera y de O demencia vulgar. y vulgaridades para que tú veas cómo tú vas a hablar un día que te pongas bravo. No, y de por sí, como somos seres humanos, porque me pasa a mí a cada rato, Total, y cuando estoy brava o cuando me pongo brava o me pasa algo, suelto mis palabrones. Es claro, normal. claro. Imagínate si estás escuchándolas todo el día Todo el tiempo, no, o, claro. o, te, o estás todo el día con personas que solamente hablan vulgaridades. Se te pega, Es una levadura. La levadura va es una creciendo, levadura. se va desarrollando Es que todas las dentro. cosas malas son levaduras. Total. Y las buenas también, porque Las ahí buenas la también. levadura aquí, no, lo malo no es la levadura, lo malo es el tipo de levadura. De levadura, Porque tú, exactamente. tú también quieres, Palabras engañosas, Jesús también dice, en otro capítulo, él dice, ¿cómo es el reino de los cielos? Déjame como explicarte, el la reino de los levadura. cielos es como la levadura.
que solamente un poquito hace crecer, ¿verdad?, al pan. Entonces, o sea, la levadura no es mala, sino que es el tipo de levadura, La calidad de levadura. la calidad de la levadura. Ok. Por eso es que también hay mucho, a ver, mira, un dicho que se dice en la vida cotidiana, dime con quién andas y te diré quién eres. Increíble, sí, total. Es la Ujú. influencia, ¿no? Es Y por la también, influencia. y hemos visto también las iglesias, en las iglesias donde hay mucha gente o los pastores religiosos, los que son religiosos, Esa es que una hacen, levadura, eso es una esa levadura es con una buena intención que el diablo agarró y que se es la... engañosa, una Total, levadura que no es de total. buena calidad. Sí. Porque ¿qué hacen? Ponen a Usted, estas personas religiosas que sean religiosas igual que ellos, ujú, entonces se van por el camino que no deben. total, ¿Ves? total, tía. Entonces, Y y mire, así se les mancha como que el corazón a las personas. no, total, total. Y tía, y mire aquí en estos versículos lo humano que eran estos discípulos, ¿no? Estos tipos eran tipos promedio, como dicen en inglés, average Joes, average Joes. Era un tipo cualquiera común y corriente, ¿no? De la vecindad. Porque Ujú. aquí Jesús le dice, tengan cuidado y eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y estos tipos dicen, Ujú. hey, se te olvidó el pan, se te olvidó el pan. Y Jesús se entera y Jesús dice, pero ¿hasta cuándo? Mi Biblia dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? ¿Usted cree? ¿No se acuerdan? ¿No Se se te ol- acuerdan? Se te olvidó los 5.000 Los cinco personas mil y los 4.000, y los exacto. 4.000 y la sobra del pan. ¿Tú crees que yo te estoy Y pidiendo que me todas las traigas pan? canastas. Ujú. Exacto. Y los tipos que, ok, 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 ok. Hey, así somos, tía, así somos. Entonces, eso prácticamente te muestra lo Es lo humano que... mismo que nos pasa, es lo mismo que nos pasa cuando, porque es que estamos ciegos también. Sí, total. O sea, No estamos exentos de eso. Es cuando, un ejemplo que te doy, leemos algo en la Biblia y ni para atrás ni para adelante y no lo entendemos. Y vas otro día y lo lees, es como que leerlo varias veces y un día Jesús te dice, ay, pum. Erika, ay, Cristian, pero por Dios, acuérdate, Así, así. abre los ojos, abre tu mente, Sí, sí, piensa. sí. Sí. Así es, así es. Así es. Así es. Yo Es me lo acuerdo, mismo que le digo a él. yo me acuerdo que todos pasamos por el proceso en cuando uno lee la Biblia y es jeroglífico, ¿no? Oh, sí. Y yo me acuerdo usted que usted lo leía y usted decía, no entendí, pero después de la nada le salía la entendiendo, ¿no? Naturalmente, o Ujú. sea, sin, o sea, porque cada semana leíamos un capítulo nuevo, entonces usted no podía leer el capítulo que seguía, entonces, pero de la nada el Espíritu Santo le comenzó como que a abrir ese El conocimiento, ese entendimiento, entendimiento, exacto. y entonces usted comenzó a leer y las cosas ya tenían otro sentido, que yo ni lo había Ujú. explicado, yo no lo había ni explicado, usted ya la captaba, entonces yo me daba cuenta que eso es cuando Jesús te quita la venda, porque uno puede leer esto sin Jesús si es una venda. Buena suerte, ¿ok? Tú Sí. puedes estudiar esto para arriba y para abajo y no te va a mover el corazón, lamentablemente. Bueno, yo me acuerdo, no te acuerdo, yo no sé si él te lo dijo a ti también, o bueno, yo sé, a Omar yo se lo escuché varias veces. Ah, que yo he leído la Biblia no sé cuántas veces. Claro, claro, es que es difícil, es algo totalmente que es difícil de explicar, ¿no? Es Nos difícil de pasa a explicar. todos. Es cuando Dios entra en tu corazón y te da esa lupa, esos goggles, no sé cómo se dice. Ajá. Eh, pero bueno, ok. Entonces, eso es lo que sucede en ese versículo. Después viene la sección de la confesión de Pedro. Y mire lo interesante de esto, de ahora hasta el final del capítulo. En una porción, Pedro, Jesús le dice,
sobre esta roca construiré mi iglesia. Y en el minuto después Jesús le dice, aléjate de mí, Aléjate Satanás. de mí, Satanás. Entonces, yo escuchando al pastor que yo escucho que me explica los capítulos, el tipo dice que esa es la representación del humano. Porque en un momento el Espíritu Santo nos utiliza y en el minuto después el diablo viene y nos utiliza. Porque según él, y lo que él dice, que muchos piensan de que en ese momento él mismo era el diablo utilizando a Pedro. Y en los minutos anteriores era el Espíritu Santo utilizando a Pedro, que es lo curioso. Entonces, pero yo no creo que era el diablo utilizando a Pedro, era la carne de Pedro. La carne. Hablando que representa al diablo en el mundo, ¿no? Pero no era el espíritu del diablo, sino que era la carne de Pedro. Y así es que somos. Eso es lo que hacemos. Ok, pero antes de meternos a eso, vamos a leer, machuquémoslo en pedazos. Dice, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro, ¿Quién lleno es del, la gente y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, usted es el Cristo, ¿ok? Usted es el Cristo. Y Jesús ahí le dice, dichoso Pedro, porque eso no te lo ha revelado nadie, sino que Dios. Entonces, Dios. ahí tú tienes que pensar de que a veces uno tiene pensamientos que, aunque son tus pensamientos, pues, vienen de Dios, ¿ok? Cuando a ti te sale una buena idea, dices, ajá, hey, no piensas que eres tú. Eso es Dios dándote esa idea. Así es que somos nosotros, ¿ok? Los cristianos. Eso es Dios dándote esa idea. Y eso es lo que le pasó a Pedro ahí. Entonces Jesús lo alaba y prácticamente con esa frase de que es la roca y que no sé qué y que sobre esa roca edificaré mi iglesia, ahí lo que Jesús está como que infiriendo no es de que Pedro se volverá la roca de la iglesia, porque si usted piensa hoy día, ¿quién en realidad dice Pedro? O nadie habla de Pedro en realidad, además de los pastores cuando toca un capítulo de Pedro. La gente habla de Jesús, entonces en realidad Jesús es la roca, ¿verdad? Jesús es la roca, porque sabemos eso, pero ahí lo que se refiere a Jesús es de que en ese movimiento de esos discípulos, Pedro iba a ser la fundación, como que el grupo, y eso es como que evidente. Como que el cabecera. Como que la cabecera, entonces eso es como evidente en los otros capítulos, porque Pedro forma a ser una figura importante. Entonces, Él era más importante que Pablo. Pablo de Tarso. No hay, Pablo de Tarso tiene más libros que Pedro aquí en la Biblia, pero también Pablo de Tarso no aparece en ninguno de los evangelios. Entonces, no sé, como que yo digo que porque Pedro es desde el comienzo. Pedro es el que se tira al mar por Jesús y se hunde. Pedro es el que le dice a Jesús, no. Pedro es el que le dice a Jesús. Bueno, es que Pedro caminó con Jesús. Exacto. Pedro también es el que niega a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces, yo no sé si yo me identifico más con Pablo o con Pedro. Yo me identifico más con Pedro. Entonces, para mí, más impacto tiene Pedro que Pablo en mi vida. Pero Pablo es el que más libros de la Biblia tiene. Un tercio del Nuevo Testamento es Pablo. Entonces, pero entonces, ¿por qué tú dices que no aparece en el Evangelio? ¿Cómo porque así? los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Juan. Y no aparece. Pablo no se habla aquí. Aquí Pablo no. Pablo comienza a hacerse, el nombre Pablo de Tarso sale en el libro de Hechos, que es después que Jesús ya se había ido al cielo. Ok, sí, tienes razón. Tienes razón. Pero entonces, y ahora mira, ok, yo siempre pienso en esto, y esto es una tangente, pero Pablo era un plan de Dios, obviamente, porque se acuerda que habían 12 discípulos
principales. Claro. Uno fue el traidor, El traidor. Judas. Entonces Judas. quedaban 11. Y bueno, cuando cuando se va Jesús y ya comienza el trabajo de los discípulos para regar la palabra por todos lados, ellos hacen, esto es en el libro de Hechos, al principio, ellos juegan al azar, ellos tiran un juego al azar para ver de los discípulos, porque había más de 12. Eran 12 discípulos importantes, pero había un montón más de discípulos. Entonces, ellos echan al azar y entre dos tipos escogieron a uno y ese se convirtió en el 12. Pero ese no era el 12 que quería Jesús. Jesús ya tenía a Pablo que venía más adelante. Y la enseñanza para mí en eso es que cuando tú piensas que algo falta, no estés tomando decisiones importantes sin Dios. Él te va a tomar, Él tiene esas decisiones ya hechas. Dios es el capitán, tú no eres el Del capitán. barco. Exacto, entonces estos tipos ni le preguntaron a Dios, estos tipos simplemente fueron, ok, Padre, danos aquí al azar que salga el que tú quieras. Hey, lo curioso es que no hay ningún libro de ese discípulo número 12 que ellos cogieron. Ningún libro de la Biblia contiene palabras de ese Señor. Wow. Pero Mientras que sí hay de muchos Pablo. libros de Pablo. Es increíble, ¿no? Pero bueno, esa es una tangente. Bueno, regresando acá. Entonces Jesús le dice a Pedro, pero tú vas a ser fundamental. Y después de eso, cuando Jesús comienza a predecir su muerte y a hablarle a ellos que me van a pasar cosas, pero al tercer día voy a resucitar. Recuerde que eso era difícil esto no es la primera vez que Jesús le dice eso a ellos, pero Jesús en otros capítulos, él ha dicho que Dios como que le había bloqueado ese entendimiento a la gente. Ajá. Como que no entendían qué querían decir con eso. Se quedaban siempre como que en las nubes. Y a lo mejor por eso era que Pedro le contestó como le contestó. Sí, porque lo más seguro que Pedro no entendía que había un propósito con eso. Pero tú no puedes decir que Pedro está siendo una mala persona, porque lo que él no quiere que se muera su amigo, pues. Claro. Él no quiere que se muera su amigo. Es como que yo te diga a ti, Cristian, me voy a morir en 3 días. Exacto. Y tú, ay tía, por Dios, no diga eso. Exacto. Dios no Exacto. lo quiera. Exacto. O sea, exacto. es una reacción normal de un ser humano, porque él era un ser humano. Exacto, es una reacción normal de un ser humano. Y eso te muestra a ti que a veces las acciones de Dios no tienen sentido para nuestras mentes, ¿no? No tienen sentido porque para él no tenía sentido que Jesús muriera, para ninguno de los discípulos. Entonces... Exacto, porque era the God Almighty, o sea, hello. Exacto, o sea, y también ellos tienen lo más seguro que también está pensando de que no, que el Mesías según las profecías venía a liberarnos de los presos y del enemigo, venía a liberarnos y a volver a Israel la número Y 1 porque nuevamente. acuérdate que estaban acostumbrados a escuchar a los religiosos. Exacto. Ahí está, Exacto. ahí viene lo que hablaba Jesús anteriormente de la levadura engañosa. De la levadura engañosa, exacto. Palabras engañosas. Exacto, entonces tienen esa mentalidad ya, ¿verdad? Esa enseñanza. Exacto. Y la enseñanza de lo que Dios en realidad quería hacer era totalmente diferente. Él venía a liberarte, pero no de Roma. No de Roma, él te venía a liberar del enemigo en el corazón. Él te a venía darte la vida eterna. Él te venía a darle el reino, no de Israel, el de los cielos. Entonces, algo totalmente diferente, ¿no? ¿Y qué te dice Jesús? ¿De quién es esta moneda aquí, este logo de la moneda? Oh, esa moneda es de Roma, dice la gente. Y le dice, bueno, de César, dice Jesús. Bueno, al César, denle lo del César. Y a Dios, denle lo de Dios. O sea, él no vino a causar pelea contra Roma, él no vino a guerrear con nada. Él estaba sanando al centurión de Roma, estaba sanando a todo el mundo. Entonces, a todos por igual.
Sí, es una mente, algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces estos tipos no estaban listos para eso. ¿Quieres agua? Bueno, entonces, cuando Jesús dice lo de su muerte, obviamente sale la carne de Pedro, el ser humano de Pedro, y eso simplemente eso es lo que hace, ¿no? Pero para Jesús, yo me imagino ahí que Jesús lo reprende, ¿verdad? Lo reprende porque, porque uno, con las ganas de enseñarnos a nosotros, ¿ok? De que, porque, ¿qué viene después de esa reprensión? Viene de que si alguien quiere seguirme y quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. ¿De qué te vale? ¿De qué te vale? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro, bueno, bla, bla, bla. Entonces, ahí es prácticamente diciéndole a Pedro, pero tu carne, tus ganas de que yo no me vaya, ¿verdad? Son de Satanás. Entonces, tenemos como discípulos renunciar a nuestros deseos de carne, ¿verdad? Y aceptar los caminos de Dios, ¿ok? Aceptar los pasos de Dios. Entonces, si a ti algo en la vida no te está saliendo como tú estás pensando, ponte a pensar, tal vez no es el camino de Dios. El camino de Dios es otro, por ende se me están cerrando estas puertas, ¿ok? Y a mí, yo le comenté, una vez a mí me hicieron una profecía, una señora llena del Espíritu Santo, una doña, me vio en el trabajo y me comenzó a hablar que, hey, ¿te puedo decir algo? Yo, ok. Y me comenzó a decir, yo me creo todas esas profecías que me dicen, ¿no? Yo, ok, yo las anoto. Entonces me dice, me dice ella, se te van a cerrar, me dice, se te van a cerrar muchas puertas. Pero dice Jesús que no te preocupes, que Él ya ha marcado el camino. Y me puse a pensar en el poder de Dios, en lo soberano que es Dios. Él tiene el camino ya trazado para nosotros, que no hay nada que tú puedas hacer, pero nada para cambiarlo. tú no puedes cerrar una puerta que Él ya abrió. No puedes. Y no puedes abrir una puerta que Él cerró. Entonces, pero el trabajo de nosotros en ese proceso es creer, es continuar aferrado a Él, ¿ok? Continuar mirándolo a Él. Sí, te vas a sentir mal, te vas a sentir triste cuando las cosas se paren, no sé qué, y no te sale aquel plan, qué sé yo. En tu humanidad, la carne de Pedro se te va a salir y le vas a decir, no, jamás. Pero ahí cuando Dios te dice, cálmese, que esto tiene que pasar porque hay un plan maestro. ¿Ok? Entonces, para mí esa es la enseñanza. Entonces uno tiene que, para seguir a Dios, uno tiene que renunciar a esa carne. Y la manera que yo me doy cuenta que yo estoy renunciando todos los días a mi carne es cuando me sale algo mal y me entra el bajón. Yo me sacudo, digo, ¿qué me voy a preocupar de que no me salió ese trabajo si tengo a Jesús? O sea, pues ya me enfoco, llegan mis clases los sábados, y a estudiar la palabra y nos vamos, ¿ok? Mi esposa es un poquito más diferente porque mi esposa sí depende todavía en su fe, depende de ver cosas que Dios haga. Entonces, cuando las cosas no pasan como ella quiera, como una casa, entonces ella se pone triste, pero después se sacude, pero se siente triste. Entonces, ese proceso
ese proceso que uno va a pasar, normal. Te van a pasar las excepciones, pero ese no es el camino de Dios. Este es el camino de Dios y uno tiene que aferrarse a él. No hay nada que uno pueda hacer para dañar ese camino. Y a mí, pero como yo soy, como dice Dante, tengo, ¿cómo es? Tengo hormigas en el cuerpo. Yo soy de eso que, yo soy como Pedro, yo no me quedo quieto. En ese sentido, yo abro mi boca y yo intento cosas, intento. A mí no me van a cerrar las puertas. A mí Dios no me cierra las puertas porque yo pienso que no se van a abrir. A mí yo me doy cuenta que Dios me cierra la puerta porque me doy el tanganazo en la cara. Es verdad. No hay que quedarse quieto. Eso no significa que te vas a quedar esperando a que Dios te abra la puerta y te diga, hey, Cristian, vaya que esa es la puerta. No, hay que buscar, hay que, tú sabes, hacer uno la parte de uno. Tiene que, Pero como dice Jesús, a lo mejor es que, tú sabes, vamos por esa línea y queremos seguir por esa línea. A lo mejor hay otro camino, ¿verdad? Hay una anécdota muy interesante que nos está pasando, de hecho, a nosotros ahora. No sé si te has dado cuenta que ya llevamos cuántos sábados que tenemos que ir a Caguas. Vamos y venimos. ¿Qué pasa? están yendo. Lo que hemos estado haciendo es porque Omar compró un tractor, tú sabes, un zero turn para cortar la grama, Okay. ¿verdad? Un Home Depot. Entonces, que creo que es lo que le está pasando ahora es el bajón ese que te da a ti. Cuando no te salen las cosas, como es el bajón que tiene él. Mira cómo está. Súper cansado, agotado. Pero yo lo entiendo porque él necesita su máquina para hacerse su vida más fácil. Claro. Bueno, el asunto fue que compramos la primera, era de 42 pulgadas. Pagamos la máquina, bueno, él la pagó con sus ahorros. Pagó la máquina, una parte con cash y la otra parte con la debit card. Y había que pagar el delivery fee, $88. Claro. ¿Ok? Ve apuntando, $88 una vez para que traigan la máquina. Llega la máquina acá, él la prueba y tiene el carburador malo, el starter, perdón, malo. Y nueva de paquete. Nueva de paquete de Home Depot. Vamos allá, no, que no sirve, que no sé qué. Sí, hay que mandarla a buscar. Tuvimos que ir hasta allá. Pagar otros $88 para que la vinieran a recoger. Ese es error de ellos. Ellos tienen que Pero pagar por eso. escucha esto, estando nosotros en la tienda, que no sé qué, porque primero la que quería él era de 50 pulgadas, pero que la de 50 tenía motor Kawasaki, que es un buen motor. Pero, ¿qué le dijeron ahí el muchacho cuando estaba comprando la primera máquina? El muchacho le dijo que la Kawasaki no tenía garantía. Y nosotros, pero ¿cómo no va a tener garantía? Bueno, como no tenía garantía la Kawasaki, por eso fue, eso para que te des cuenta la gente aquí que son una mierda. Eso tiene que ser maña puertorriqueña, porque Home Depot es, tú aquí tú vas a cualquier bar y te reciben lo que sea. Pero escucha,
Eso fue, y por esa razón, el primer día, él no compró la de 50, sino que compró la de motor 40. Kohler de 40, porque la de motor Kohler era Tenía la de garantía. 42 pulgadas, que supuestamente tenía la garantía. Pues cuando fuimos a hacer el papeleo para la devolución, resultó ser que ahí lo atiende otro muchacho y le dice, no, sí, que fue el 22, este sábado que pasó, no, el anterior. No, sí, sí, tiene garantía la de 50. Y bueno, pues está bien. Entonces yo voy a llevarme la de 50. Pero, ¿qué pasa? Como la máquina todavía estaba aquí en la casa, ¿me entiendes? Ellos no me podían dar la otra máquina. O sea, tuvimos que pagarla nuevamente, sin que me devolvieran el dinero todavía, porque la máquina estaba acá en la casa. Hasta Claro, que no todo la bien. recogieran, bueno, Claro. él agarra la tarjeta de crédito y paga la segunda máquina. Eh, Eso fue el sábado. Vienen a recoger la segunda máquina. Ah, no, vamos a recoger la dañada y te llevamos la nueva. Me cobraron por recogerla y me cobraron por traérmela la otra máquina. 160. Si ya ahí van 3 veces, 3. La primera vez que me cobraron por traérmela. Me cobraron por recoger la máquina, la primera máquina dañada, y me cobraron por Eso tiene que y ser pagado por ellos. mira, el mismo camión trajo la segunda máquina, el mismo camión se llevaba la máquina dañada y lo cobraron doble. Qué ¿Ok? bruto. Entonces, llega la máquina aquí y Omar la prende, qué sé yo, y le suena la transmisión. Ay, ya la peste. Y entonces, de nuevo, el mismo trajín que tienes que llevarte la máquina, tienes que venir a buscarla porque llamamos a Cup Cadet, que era la marca, la máquina, una Cup Cadet, y dice Cup Cadet, no, de hecho, eso no debe de sonar así, así que regrésala porque esa máquina no está bien. Claro. A pagar otros $88 para que vinieran a buscar la máquina. No, Home Depot le tiene que reembolsar eso a ustedes. Pero espérate, no me lo están reembolsando. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra compañía que le hace el servicio de delivery y recogido. O sea, no es un camión de Home Depot como tal. Sí, pero que Home Depot le paga a ellos, ¿no? Pero bueno. Home Depot les paga a ellos, por eso que el cliente lo tiene que pagar. Anyways, no que Qué trastada. Qué rabia. Eso me daría rabia. exacto. El día que Omar fue en la semana y a buscar el dinero. Ah, no, porque como te dieron cash, tienes que venir a buscar los tabs. Ok, perfecto. Le dieron lo que pagó en cash, entonces el restante se supone que lo pongas de regreso en la cuenta, ¿verdad? Bueno, ponen una parte y la parte de los taxes no la ponen. Entonces, ayer yo en el teléfono con esa gente, con los muchachos que nos estaban ayudando y que sí, no sé cuánto tiempo estuve yo en el teléfono. Después me pasa, el muchacho pone a otra chica a hablar en el teléfono y ella ayudándome aquí y allá y me dice que no, que lo que pasa es que el sistema requiere que estemos presente en la tienda para hacernos el release the funds, basically. Ok, puede ser seguridad, qué sé yo.
por seguridad a lo mejor, porque no le estaba dejando que release. Ellos abrieron un ticket, hicieron el request y todo directo con Atlanta, que es el corporate office.